Desde la revolución ucraniana de 2014, la violencia cometida por los grupos de extrema derecha en el país ha sido desenfrenada. Desde los ataques callejeros a los asesinatos políticos, hay un nuevo poder en las calles de Ucrania. En este episodio de InFocus exponemos los peligros de esta amenaza de extrema derecha que ahora crece en el borde de Europa. Y nos reunimos con algunos de sus líderes que están trabajando para crear un futuro muy diferente. Creemos que Ucrania debería convertirse en un Estado europeo normal, pero también creemos que debemos crear una sociedad civil activa que debería actuar como una especie de talibán cristiano, el cual resolverá los asuntos que no pueden ser resueltos por el Estado, por ejemplo, para luchar contra Rusia en su territorio. Es el día de las elecciones parlamentarias rusas. Aquí estamos en el consulado ruso en Odessa, donde el pueblo ruso puede votar en Ucrania. Son las 10 de la mañana y se nos ha dicho que el grupo de extrema derecha, el sector privado, vendrá aquí para intentar impedir que los rusos voten. En la cola, un hombre ruso se acercó a la embajada y activistas de extrema derecha se dirigieron hacia él para impedirle el acceso. Стыдно вам голосовать в Украине? Нет, они не пройдут. Они не пройдут. Геть с Одессы, оккупанты! Не надо тут толкаться, они не пройдут. Не надо у нас выборы тут устраивать. Не надо меня забирать, послушай. Порошенко что сказал, ребята? Смотри, голосовать! Никаких выборов, блядь! Голосовать хочешь, блядь? Да не забирай меня! Durante toda la mañana ha habido una fuerte presencia de la policía y del ejército ucranianos en el consulado. La policía intervino y detuvo a uno de los activistas. Después de que el sospechoso fue metido en el coche, otros dos activistas golpearon el vehículo, lo que llevó a más peleas y algunos golpes. Пакуй, сука ты российская! Ya han pasado 2 años desde la revolución en Ucrania. Los grupos de extrema derecha jugaron un papel importante en el derrocamiento del gobierno anterior. La nueva Ucrania continuó con su alarde de poder en el Parlamento y en las calles. Con las protestas del partido político de extrema derecha Svoboda, los activistas están molestos porque perciben que el nuevo gobierno da concesiones a Rusia. Solo una delgada línea de vida los separan del edificio del Parlamento y entonces alguien que está entre la multitud lanza una granada y 3 miembros de la Guardia Nacional son asesinados. Decenas resultan heridos. El asesino es un sospechoso militante de extrema derecha que había luchado en la guerra del este del país. ¿Estaba usted preocupado por todos los elementos que actuaban desde la sombra en Ucrania? No me preocupaba. En ningún otro país de Europa controlan a las unidades armadas. El batallón Azov, por el momento y probablemente el más fuerte de entre todos ellos, fue creado por activistas de extrema derecha, neonazis, abiertamente racistas. Y eso es un problema. Las personas con ideología extrema, ellos tienen armas. El batallón Azov, pueden verlo aquí con las banderas de Ucrania, de la OTAN y nazi, se creó al comienzo de la Guerra Civil del Este, la cual comenzó poco después de la revolución en 2014. Desde entonces han ganado respeto y legitimidad por estar entre los combatientes más decididos y efectivos. En la guerra contra los militantes prorrusos, Azov y otros grupos de extrema derecha también han estado involucrados intentando influir en la política a través de violentos actos callejeros en toda Ucrania. A veces algunos de ellos van a la cárcel, pero muchos otros por supuesto que no.
Porque nuestro ministro, el señor Avakov, es el propietario del mayor de estos grupos, el batallón Azov. Azov fue creado por Arsen Avakov, ministro de Asuntos Internos, uno de los cargos más poderosos del gobierno. El actual comandante de Azov es Andriy Biletsky, miembro electo del Parlamento y líder de la Asamblea Socionacional, un grupo paraguas de partidos neofascistas en el Parlamento. Unos días antes de que llegáramos a Ucrania fue incendiada una estación de televisión. Según han informado recientemente, fue incendiada porque era rusa. Todavía no sabemos quién cometió el ataque, pero grupos de extrema derecha protestaron fuera del edificio ese mismo día. Este era nuestro departamento de noticias internacionales. Durante el ataque, 1 o 2 personas estaban trabajando aquí. Afortunadamente, se las arreglaron para poder escapar. Los atacantes gritaban ¡fuego! Antes de comenzar a lanzar las bombas incendiarias sobre las instalaciones para crear más pánico. Salpicaban las paredes con gasolina, luego las incendiaron. En unos pocos segundos todo estaba en llamas. Afortunadamente nadie murió en el ataque, aunque un miembro del personal todavía está en el hospital debido a la inhalación de humo. Cada ataque necesita de una excusa para los atacantes, ¿no es así? Y esta excusa fue inventada hace mucho tiempo. Poco antes del ataque, el ministro de Asuntos Internos publicó algunos comentarios negativos en su página de Facebook sobre Interchannel. Entonces sus ayudantes comenzaron a promover sus comentarios en las redes sociales. Todo fue a más. Posteriormente, sus compañeros del partido se unieron para extenderlo aún más. Todo comenzó tan solo 5 días antes del ataque y cada día fue volviéndose más y más urgente. Finalmente organizaron el día de la protesta callejera y lo promovieron en Internet. Afirmaron que sería una protesta pacífica, pero eso es lo que dicen siempre para fingir que no tienen nada que ver con la violencia. Aquí se puede ver a los activistas de extrema derecha quemando neumáticos fuera del canal. Habíamos organizado una reunión en el centro de Kiev con el grupo que organizó la protesta. Conocimos a Dmytro Korchinsky, el líder de Bratstvo o la Hermandad. En las paredes, la iconografía religiosa y las armas utilizadas por el grupo durante la Revolución Ucraniana de 2014. En aquel entonces fueron acusados de provocar violencia durante los enfrentamientos con la policía. Entrevistamos a Korchinsky frente a una imagen del arcángel Gabriel sosteniendo una granada propulsada por un cohete. La mayoría de los manifestantes que estaban frente a Interchannel eran miembros de nuestra organización. Bloqueamos la entrada al edificio. Nos las arreglamos para cortar su difusión durante un día. Conseguimos que perdieran varios cientos de miles de dólares. Pero en el futuro hay todavía mucho trabajo por hacer. Korchinsky nos dijo que se dirigían al canal porque estaban acusados de promover la propaganda rusa. Consideramos que el ataque ocurrió porque nosotros, como canal, cubrimos más noticias de corrupción del gobierno que otros canales. No solo la corrupción que hay en el interior de los partidos políticos, sino también con respecto a la guerra con el comercio ilegal de todo tipo de cosas, incluidas las mochilas del ejército. Nosotros mostramos el video en el que el hijo del ministro de Asuntos Internos negoció el trato de las falsas mochilas para nuestros soldados. Alexander nos dice que después de que el canal fue incendiado, el ministro del Interior Arsen Avakov incluso pulsó el botón like debajo de la historia en Facebook. Le pregunté a Korchinsky si su organización tenía algo que ver con la bomba incendiaria. Creo que es una pregunta difícil porque formalmente la investigación continúa, pero hasta ahora la versión más creíble para los sectores más patrióticos de la sociedad es que Interchannel quemó su propio edificio. Es difícil estar seguro de quienes bombardearon el canal y por qué. Para muchos, incluyendo la abogada criminal Tatiana Montian, el problema no son los grupos de extrema derecha, sino los oligarcas que ahora tienen el poder en Ucrania. Hay muchos oligarcas y políticos que están preparados para utilizar a jóvenes idiotas para sus objetivos. Es muy fácil para ellos y no es muy caro encontrar a muchos jóvenes idiotas, sin educación, sin aspiraciones, sin grandes perspectivas, y meterles en sus estúpidas cabezas ideas patrióticas para que sirvan a los intereses de los oligarcas.
No son nacionalistas ni radicales. Yo mismo soy un político de tipo nacionalista y también estoy dispuesto